Y damos paso a Teresa Andersen. Bueno, Teresa Andersen es licenciada en la Universidad Técnica de Lisboa, doctora en la Universidad de Aveiro. Es arquitecta paisajista e ingeniera agrónoma. Desde 2014 ejerce actividades de consultoría junto con diferentes entidades. Ha sido presidente del Instituto de Conservación de la Naturaleza, miembro del Consejo Científico de la Agencia Europea de Ambiente, presidente de la Fundación Europea de Arquitectura Paisajista, miembro del Consejo Nacional de Ambiente y Desenvolvimiento Sostenible. Perita de Portugal de la Comisión Permanente de Patrimonio Mundial de la UNESCO, presidente de la dirección de la Asociación Portuguesa de Jardines Históricos, etc. Tiene numerosas publicaciones de urbanismo y diseño de jardines de la Fundación Serralves, el Estudio Nacional del Jardín de Gulbenkian, que creo que lo ha mencionado también Mariano antes, el Jardín Botánico de Oporto, 150 años de cuidado de las plantas, del Estadio también Nacional del Jardín de Gulbenkian. Bueno, numerosas publicaciones y luego proyectos, el Plan de Gestión del Paisaje Cultural de Sintra, el de Oporto, la candidatura del Monte del Buen Jesús, que está inscrito también en la lista del Patrimonio Mundial, luego también la zona del Alto Duero, la zona vitivinícola, el paisaje, la red de parques metropolitanos y el área metropolitana de Oporto, y el Centro de Investigación también de Oporto. Muchas gracias y damos paso a su ponencia. Gracias, Sara. Voy a intentar hablar sin mucho movimiento. Buenos días a todos. Yo me voy a hablar portuñol. Espero que lo entiendas. Voy a hacer el mejor. Pero quería empezar por agradecer a la Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Bejar y a la Mata de Bussaco. Es un placer ter aqui a Guilherme Duarte con nosotros. Es para mí un gusto especial a conocer a Jarcultur, este proyecto que va a este intercambio entre el bosque de Bejar, que vengo de conocer por la primera vez y que es un sitio increíble. He visto un poquito, pero me ha encantado, com a Mata de Bussaco. Eu me vou apresentar projeto sobre os jardines históricos de Portugal, que é intitulado com qualificação e um novo produto turístico. Então, vos queria dizer, eu vou falar de inventários e tudo isso, mas vou falar de inventários que han sido hechos a pensar a abrir jardines al público. No son necesariamente inventarios de un extremo rigor histórico que indique todos los elementos vegetales construidos en un jardín o eso. Eso es la competencia de otras instituciones, no de nuestra asociación. Yo me voy por presentar nuestra asociación, la cual he presido a este momento. No me voy un poquito sobre lo que es un jardín histórico, porque hay que entender cómo la Asociación Portuguesa de Jardines Históricos ha definido las categorías de jardines históricos para comunicar con un proyecto turístico. Entonces, no es solamente principios históricos, pero también es un enfoque en la comunicación de los jardines. Cómo comunicar los jardines históricos, sus problemas y sus valores. Y después un producto que hemos trabajado, que tenemos disponible en este momento, que es la Rota de los Jardines Históricos de Portugal. Y después los problemas de la conservación de los jardines históricos y el turismo. Sobre la Asociación Portuguesa de Jardines Históricos, pues estoy hablando de una institución privada, que sin fines lucrativos, que va a hacer 20 años. Nós somos cerca de 200 asociados, individuales y colectivos. Entre los colectivos tenemos fundaciones como la Mata de Bussaco, tenemos las universidades, tenemos empresas, hoteles, que son gestores de jardines históricos en Portugal.
Tenemos cerca de 40% de nuestros asociados son propietarios de jardines históricos. El objeto de la asociación es el estudio, la protección, la conservación y la divulgación de los jardines. Entonces, lo que es un jardín histórico, Mariano ha aún hablado de la Carta de Florencia. No me voy por ahí, me voy aquí a fixar en los jardines, históricos o no, como sitios de perpetuación, de una renovación de nuestra relación con la naturaleza. Este es un jardín histórico, un jardín simplemente también. Y los jardines también como sitios importantes por la definición de la identidad de un lugar, y nuestra identidad tampoco. Pero cuando hablamos de jardines históricos, en cuanto a espacios de recreo, yo lo digo de recreo y de recreación, de recrear y de recreación, porque los jardines históricos son siempre en cambio. Hemos hablado ahora del cambio de las especies, lo que se perspectiva del cambio de las especies en los jardines, pero no es solamente las especies vegetales que se cambian, es todo, los sitios, los lugares tienen significados diferentes. Pero ellos son ecosistemas y obras de arte. Si es histórico o no, es un ecosistema, es una obra de arte, más o menos contemporánea. Y también que cuando hablamos de jardines históricos, tenemos presente la idea de autenticidad e integridad, dos principios fundamentales, la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que es una convención que es una sola convención por los bienes naturales y culturales, lo que es muy único, porque hay una tendencia muy grande de tratar los patrimonio natural, el patrimonio cultural, como si eran dos mundos diferentes. Y si vamos a ver, hay más en común en estos dos mundos, y eso es, para mí, una grande virtud y calidad, la Convención del Patrimonio Mundial. Aquí también nos interesa el uso público de los jardines históricos, estos están accesibles al público. Entonces, esta rota de jardines históricos que os voy a presentar es un compromiso, hay como que un vínculo entre los propietarios, los guías turísticos, los que visitan y todos. Entonces, tiene esta perspectiva que en esta rota vos puedo decir que tenemos un grande número de jardines privados, más privados que públicos. Entonces, es el compromiso del propietario privado de tener su jardín accesible. Esto no quiere decir que está accesible todo el año. Puede estar accesible 2 o 3 días al año, pero hay un contacto que se puede abrir. Eso es el compromiso. Y también que son sitios privilegiados por la investigación, donde tenemos que hacer el debate de los cambios climáticos. Nós estamos en un tiempo donde se valoriza mucho la vegetación autóctona, pero los jardines históricos son detentores de especies ornamentales que se han adaptado, muchas de ellas exóticas, y que se han adaptado. Entonces tenemos árboles con 100 años o más y es un testigo de su adaptación al cambio climático. Entonces temos que não ter tanto preconceito e mirar as espécies autóctones e as alóctones, entendendo-las, entendendo su ecossistema e su función. Entonces, los jardines históricos, mientras que lugares para nuestra ligación con la naturaleza, que está en todos los programas de la Unión Europea hasta 2030. A la asociación nós abordamos 5 categorias de jardines. Privilegiamos a história moderna. Não quer dizer que não conhecemos e que não tengamos jardines romanos. En Portugal, sí, tenemos sitios muy importantes con testigos de jardines romanos, por ejemplo, pero hacemos una historia más contemporánea porque son muy raros. Entonces, nuestra historia está basada en el trabajo de Elidio de Araújo, que ha sido un arquitecto paisajista que ha escrito una obra seminal sobre el arte paisajista y el arte de los jardines de Portugal. No la he terminado,
nunca la he querido terminar. Se le preguntaba por qué no la terminas, porque le manca el siglo XIX y el sur de Portugal. Se concentra al norte de Portugal, el centro. Pero es muy avanzado en su metodología de trabajo y de inventario de jardines históricos. Entonces, es siempre a Ilídio de Araújo que nos vamos a recoger. Ilídio es un hombre que tiene una idea de jardín muy antigua, de su origen muy antigua. Aquí es a Vila Viciosa, como que un Carmen, que él nos habla de jardines, de cortiñas, de armonías, bosques, de vilas, todo eso. Pero mesmo entendiendo eso, eles son raros en nuestro paisaje. Y entonces nos vamos a concentrar en estas 5 categorías que os voy a introducir. Pero aquí tenemos que pensar primero en los jardines, en el bosque de Bejar, como sitios muy frágiles, y que su sobrevivencia, gracias, reclama un mantenimiento continuado. Y también a entenderlo, voy a insistir una vez más, mientras que son obras evolutivas y que tienen diferentes momentos de conservación. Hay los momentos bien, que están bien cuidados, y después, si abandonas un jardín después de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, el jardín se va. Y después necesitas de muchos años a lo remitir. Pero es así la vida de un jardín. Se va, siempre que se muere, pero se recupera. Es como el bosque aquí en Bejar. Pero es muy importante las fuentes de información sobre el jardín. Muchas de estas fuentes están escritas, tenemos gravuras, tenemos los libros, tenemos escrito, dibujos, pero hay que leer el jardín. El tiempo está inscrito en el jardín, las memorias del jardín. Hay memorias escritas, pero nunca tenemos una información continuada sobre un jardín. Tienes de momentos. Y raramente tienes información sobre todo el espacio. Tienes del estanque, tienes del bosque, tienes de una fuente y raramente tienes la memoria de la evolución de todo. Entonces hay que leer en el jardín. Y hoy sabemos que hay un trabajo de arqueología de jardines que es fantástico que se hace. Entonces tenemos que tener siempre estas dos, mantener estas dos. Às veces temos que recoger documentos sobre outros jardines, porque não há deste jardín. A documentação de los jardines é tão frágil como são os jardines também. Sobretudo en los jardines privados. Los jardines privados, às vezes llegas a una casa de campo y ves un pequeño cuadro, como se dice, un pequeño que está ali y vais a mirar y el propietario no te sabe decidir lo que es. Después tú miras con un poco más de atención y empiezas a hablar, mira que aquí tienes, sí, era la abuela de mi abuela, algo así que ha hecho eso. Entonces tenemos que ir a sacar pequeñas informaciones así. Y después son sitios de cultivo, y donde está la tradición de cultivo, esta tradición tan antigua que tiene más de 10.000 años en nuestra civilización, se conserva en el jardín por excelencia. Y cuando hablamos de jardines, hablamos de los propietarios, los que hacen la gestión, los curadores de los jardines, los jardineros, los botánicos, los historiadores, los guías de jardines, los visitantes. Estamos hablando de un público inmenso también. Lo que es ser propietario de un jardín, ser propietario público o ser propietario privado. Pero ser propietario y tener su jardín abierto al público. Es lo que estamos hablando aquí. Porque traes las gentes, porque traes la música y abres la puerta por el pueblo, porque invitas a otros a venir, porque vienen todo el mundo a hacer y a conocer tu propiedad, y que hay un intercambio cultural y hay siempre esta experiencia de arte y naturaleza en los jardines. Aquí tienes a Fernando Caruncho con su proyecto de Santa Árbila Jardín, su proyecto fantástico a Viseu.
ser el curador del jardín. Aquí tienes el Palacio de Mateus, Teresa Albuquerque, que no es la propietaria, es la curadora, tiene la responsabilidad. É mais que ser proprietária, de um certo ponto de vista. É sempre para manter o espírito do lugar, de los jardines. Entonces, después de esto, hablando de la Rota de los Jardines Históricos de Portugal, es un producto muy reciente que ha sido creado en 2017 con un proyecto de turismo de Portugal que se destinaba al interior de Portugal. Entonces, es un proyecto con gran interés transfronterizo y es un grande gusto estar aquí a presentarlo a vosotros. Tiene un trabajo de inventario y, como vos he dicho, es un inventario que es hecho con este objetivo inmediato de sistematizar un producto en rotas turísticas de jardines históricos, en este caso por el interior de Portugal. Se ha hecho, desarrollado 2018-2019, hemos llegado al fin con 7 rotas turísticas de los jardines históricos de Portugal, en el interior de Portugal. Pero después de esto, el Ayuntamiento de Lisboa, que era Lisboa Capital Verde 2020, nos ha invitado a la asociación de completar la rota de los jardines históricos de Portugal. Y así hemos producido 5 más rotas, que eran las concentradas en el litoral, a Porto, el centro de Portugal, donde está la Mata de Busaco, la Grande Lisboa y después los arquipélagos, los Açores y Madeira. Entonces, con esto tenemos un producto de 12 rotas turísticas de jardines históricos de Portugal que constituyen la rota Los Jardines Históricos de Portugal y que tienen jardines públicos en rojo, jardines privados en azul. Este es el Dão, por ejemplo, que tenemos todos materiales de divulgación también. Pero un poco más sobre el inventario, porque creo que es algo que es importante. Mismo así, el objetivo de este inventario no tiene solamente preocupaciones turísticas. Ha sido hecho por varias personas, varios expertos dentro de las diferentes regiones. Hace una sistematización de los jardines como valores patrimoniales, frágiles, de difícil conservación, que tenemos un cuadro de protección y clasificación de jardines históricos. Nuestro cuadro legal es muy débil, muy débil. Al mes de noviembre, a Sintra, nos vamos a reunir para intentar hacer un memorando sobre cómo progredir con la clasificación de los jardines históricos, los incluir en el cadro legal, porque son tratados como un monasterio, como una iglesia, y es diferente. Y también este inventario es muy importante por nos apoyar en tomadas de decisión. Cuando queremos una decisión sobre un jardín, tenemos una información de base que está ahí, que nos da para ser más objetivos. Y para eso ha sido muy útil, porque hay muchos ayuntamientos que nos escriben a pedir opiniones sobre jardines. Todo esto está en el site de la asociación, que podéis visitar, que está en francés, casi todo en inglés, no está en español, porque entendéis bien el portugués. Escrito es más fácil que hablado. Entonces, en el inventario, los sitios que están documentados con fotografías son los sitios que están en las rotas. Nós tenemos 822 entradas de sitios inventariados en el total del país, en este momento. Temos mais para añadir, pero agora sempre que añadimos temos que pagar as traduções e tudo mais, então é um pouco mais complexo. E temos 150 jardines privados e 55 jardines públicos, e se está na rota dos jardines históricos de Portugal, isso quer dizer que tiene el selo de calidad. Y me voy a hablar un poco más de esto después. Me voy primeramente a las categorías que hemos definido. Estas categorías están muy asociadas a una historia del recreo
asumiendo que nuestra civilización ha empezado a recrear en los santuarios, que esos son los primeros sitios de donde se reunían las gentes, las comunidades, no trabajando para su mantenimiento, que tenían los mantenimientos consigo, que se quedaban ahí y se empezaban a tener el tiempo de recreo. Y de los santuarios nos vamos a los sitios medievales, a los conventos, y después a las fincas de recreo, parques y jardines públicos y jardines botánicos. No tenemos los cementerios, lo queríamos tener, pero sería muy atrevimiento por nuestra pequeña asociación lo hacer eso. Un día lo podremos hacer. Entonces, tenemos los santuarios y tenemos los sitios conventuales. ¿Se puede apuntar aquí? No. No tiene. No apunta. Pontero no. Porque hay aquí, me voy a mostrar, la más importante vila renacentista portuguesa, que es el Palacio Fronteira a Lisboa. Son las fincas de recreo. Entonces, asumiendo esta idea, que empezamos nuestra cultura de recreo, que es muy antigua, asumiendo que ha nacido en los santuarios, que son sitios de devoción, donde las gentes se sentían más cerca de los dioses, también sitios de peregrinación. Esta peregrinación era de gentes con animales también, donde había que parquear los animales, alimentarlos, todo eso. Eran sitios donde se ha desarrollado el comercio, un sitio de encuentro. Después ha descido a los rocíos, las puertas de los muros de las ciudades. Esto se ha perpetuado. Hoy tenemos ejemplos. Este es el Santuario de Bom Jesús a Braga, que hoy es Patrimonio de la Humanidad, que es un sitio erudito, muy desarrollado, pero podemos pensar a santuarios como estos, con las capillas y con las escenas bíblicas, como un parque temático. Era para enseñar a las gentes una historia, una idea, la idea del cristianismo. Hoy tenemos parques temáticos de otros temas que no religiosos, pero es aquí que está toda esta cultura, si vamos a ver esto en un senso antropológico. Todos los santuarios tienen raíces muy antiguas, la gran mayoría. Hay santuarios contemporáneos, pero la gran mayoría son sitios sagrados. Hay siempre la idea del agua, puntos altos o proximidad al agua. Y después los sitios conventuales, las cercas conventuales, como la Mata de Busaco, por ejemplo, que son espacios viejos del mundo, que hay un muro que nos separa, como el bonito muro del bosque de Bejar, y que son espacios de contemplación, de oración, de estudio, de trabajo artístico y de cultivo. Y no son solamente los claustros, es todo el entorno, los bosques, los campos de cultivo. Y todo esto es hecho a cultivar para comer, pero también hay en estos lugares, tiene un lugar muy importante las plantas medicinales, las farmacias. Entonces hay un culto, no es solamente el cultivo, es el culto y el cultivo de las plantas. Y la cultura, las plantas tienen toda la misma raíz de cultura, esta palabra increíble, que cultivo también, que se desarrolla en nuestra cultura europea en estos sitios, en estos monasterios. Estos modelos creados en los monasterios han evoluido y sido entendidos como sitios de poder, de ostentación, de aparato. Entonces, la nobleza y el clero las han importado, como vemos aquí en el bosque. La misma idea del recreo. Primero también la casa, las tapadas de casa, seguramente, y las quintas de recreo, o los pasos reales, o los pasos episcopales. Y este es aquí que se inscribe el bosque de Bejar.
se tornam cenários da afirmação de poder, espaços de fiesta, espaços de entretenimento. Para mí es increíble la dimensión, 67 metros de este estanque del bosque, y con casi 8 metros de profundidad. Es increíble. Había entretenimiento en el lago, seguramente. Y después los nobles, los bispos y más tarde los burgueses se van a repetir este modelo en sus fincas de recreo. Pero lo han herdado de estas experiencias en los santuarios, lugares públicos y en los monasterios como lugares privados. Pero estos sitios son más do que isso, son manifestaciones artísticas, como lo he dicho, son lugares, una vez más, de experimentación que han inspirado la poesía, la literatura, la pintura también, y, en fin, siempre espacios de cultivo y recreo. Cultivo y recreo. La emergencia del espacio de los jardines públicos. Esta es la ciudad de Braga, Braga era Augusta, la ciudad medieval. Al entorno, las puertas de la muralla, se van a instalar ainda hoy los jardines públicos, que llamamos campos. Son los campos. Campos fora de puertas. Campo de Santana, Campo de São Paulo, Campo da Vinha, enfim. Como todas as cidades, têm seus campos al entorno, las puertas, la muralla, los muros. Es aquí que se empieza. Son sitios de mercado, de encontro, la forca, como se dice. Todo se pasa aquí. Y van a ser plantados. Muchos de ellos eran plantados aún con olivos, otros árboles así. Pero primero han hecho las alamedas. Las alamedas, que después se han convertido en más sofisticados paseos públicos con gradeamentos cerrados que se abrían y cerraban por la noche y que después van a dar origen a los jardines de parques públicos. Y muchos de ellos en nuestras ciudades están construidos sobre tapadas de casas, quintas reales, quintas episcopales. Esto es un padrón en toda Europa. Entonces, también esta categoría de parques y jardines públicos puede contener en nuestra rota espacios que no han sido concebidos como jardines, pero que hoy tienen esa función. Por ejemplo, hay fortalezas o castillos que no tienen más una función de defensa y que se han convertido en espacios de lazer y arborizados, todo eso. Entonces también la rota los va a identificar. Más o menos arborizados. Y que tiene uns más ordenados, otros menos ordenados, y con programas uns más elaborados, otros más sencillos. Y después tenemos los jardines botánicos. En Portugal tenemos un conjunto de jardines botánicos, la su grande mayoría jardines históricos, 6 jardines históricos que tenemos, el Jardín Botánico de Arruda, que ha sido hecho para educar a los príncipes, el Jardín Botánico de Coimbra, que también es como el Jardín Botánico de Madrid, Patrimonio de la Humanidad, y que es el más importante jardín botánico de Portugal, con muchos problemas de conservación, pero con mucho trabajo, con muchas intervenciones a lo largo de más de casi 3 siglos. El Jardín Botánico de Lisboa, el Colonial, Tropical, a Porto y a Madeira. Son los más recientes, son jardines del siglo XX, pero están instalados en fincas de recreo. Entonces, antes de ser en jardines botánicos, eran fincas de recreo que tenían una colección botánica de interés público. Siempre la vegetación en los jardines. Hay muchos jardines que no son jardines botánicos, pero que tienen también colecciones fantásticas de vegetación. He hablado de esto. Tenemos que entender también que hoy entendemos los jardines botánicos de manera diferente de cómo han sido creados en otro tiempo. Pero es muy importante esta dimensión del jardín botánico como jardín de ciencia. Entonces, los jardines botánicos tienen aquí una categoría muy especial en la rota de los jardines históricos de Portugal. Entonces, vemos a esto como un producto atractivo y distintivo que hace la diferencia.
hay que asegurar en estos jardines la calidad de la experiencia, la visita. Tiene que ser una visita de calidad. Temos que garantir que não solamente está preservado, pero que está valorizado e que vai ao encontro da expectativa de um visitante. Eu não posso abrir um jardim a um visitante que llega e não sabe para onde ir, o que fazer, o que está vindo a visitar. E também temos que certificar a qualidade do produto. É por isso que hemos criado um regulamento, se diz? Para atribuir o selo de qualidade de Jardim Histórico de Portugal, que diz ao turista, ao visitante, este jardim é um jardim que tem esta atribuição. E também hemos registrado a marca Jardim Histórico e a marca de certificação J dos Jardins Históricos de Portugal. São marcas que são da associação por um período de 10 anos. Esto corresponde a una placa de identificación que es un jardín histórico de Portugal y que está incluso en la Jota. En este caso, es un jardín la Jota do Grande Porto, por ejemplo. Y con esto nos vamos, aquí es un ayuntamiento, a Vizela, que al día de colocar las placas de atribución del selo de calidad, que ha tocado la música y que ha venido las gentes y que ha sido un día de fiesta. Entonces, todo esto está en el site de la asociación. Pero me gustaría de partilhar con vosotros un poco este reglamento. Tiene criterios para la admisión de un jardín. Que nace la admisión de un jardín es la junta de la asociación. Yo presido la junta, somos 5 más, y los 5 decidimos. Es una junta que es constituida por arquitectos, paisajistas y propietarios. Y hay 2 criterios de nivel obligatorio y otros complementares. Y esto hay una puntuación de 0 a 20. Tienes que tener 15 puntos para ser un jardín histórico. Pero el primer criterio obligatorio es si el jardín es auténtico o no es auténtico. Aquí es la junta que decide. Hay documentación, hay una ficha, hay imágenes, ha sido visitado y unos son conocidos de todos, otros no son conocidos de todos y tenemos que decidir si es auténtico o no es auténtico. Hay solamente una discusión, pero no se resiste la justificación de la autenticidad. Y si el jardín es auténtico, tienes 5 puntos. Si es considerado auténtico, tiene 5 puntos. Si no, no tiene y no es admitido. Después tienes criterios de segundo nivel, que tienen que ver con la valorización de los jardines, que es se tem definido por onde vais a circular. Esta es una lógica de quien va a visitar, se está bien conservado. Al principio nos exigíamos que estaba bien mantenido. Más tarde hemos entendido que si queríamos solamente jardines bien mantenidos íbamos a tener muy pocos para hacer la Jota. Entonces hemos sido menos ambiciosos y hemos definido adecuado. La conservación adecuada y después nos vamos a estimular que se va a mejorar el estado de conservación. Porque si no sería muy difícil. Pero tenemos que entender, tenemos que entender los propietarios. Este es un proyecto de inclusión de gentes, de oportunidades, de crear sinergias, porque los jardines están muy lejos unos de los otros y tú estás solo con tus problemas. Y cuando estás en la asociación, entiendes que hay otros, estás más cerca de otros que tienen los mismos problemas y puedes compartir. Y puedes también identificar financiamiento conjunto, como hemos hecho. Después, el jardín tiene que tener instalaciones sanitarias, muy simples, pero tienes que tener. Básicamente es esto lo que se va a pedir. Después, con esto haces los 15 puntos, hasta 16. Y después tienes criterios complementares. Y aquí se tienes cuidados ambientales, de separación de las basuras, como se dice. Si haces eso, si el propietario hace visitas propias,
se tiene más materiales de divulgación. Entonces, es más criterios para ir más adelante, cómo se va a mejorar como Jardín Histórico de Portugal. Entonces, los objetivos a atribuir el sello de calidad, label de calidad de Jardín Histórico, es asegurar, garantir un nivel uniforme de conservación y visitación de los jardines de Portugal, que es una oferta de calidad, destacar el patrimonio natural, cultural e histórico, de natureza material e imaterial también, diferenciar a oferta turística nacional em geral e aumentar a oferta de programas turísticos estruturados em torno aos jardins históricos de Portugal, aumentar a sensibilização do turista para os jardins históricos a ler um jardim histórico que tem um selo de qualidade e também contribuir para que os proprietários tenham mais financiamento. Porque se tiene más financiamiento va a tener más oportunidad de mantener mejor su jardín. Entonces, esto no es un proyecto por la asociación, es verdaderamente un proyecto por los propietarios. Entonces, en la webpage de la asociación hay una breve descripción de cada jardín, hay información básica de contacto, dónde se encuentra, cómo puedes acceder, cuánto tiempo a visitar, contactos. Às vezes há vídeos, há uma app também que podes fazer tu recorrido. E o marketing. O marketing ha sido muito importante para nós, os jardins históricos como produto turístico. Pero é um produto que tem que ser integrado com outra oferta. É muito difícil, são raros, são poucos os jardines que podem viver do financiamento das entradas no jardín. Tienes que ayuda mucho si tienes alojamiento local, gastronomía, viño, caballos, turismo naturaleza, todo eso. Entonces tienes que ser un producto compósito. No podemos tener esa pretensión aún. Más tarde lo vamos a ver. Hemos hecho una gran exposición a Lisboa, a la Biblioteca Nacional de Portugal. 2020-2021 ha sido con la pandemia, ha sido un poco frustrante, pero ha sido transmitida de muchas maneras, y donde teníamos todos los jardines en la rota que participaban. Y había ponencias, pues ha todo sido online, ha sido un poco triste, pero hay un catálogo, la exposición. Y también tenemos un protocolo con una revista que se llama Jardines, en donde estamos divulgando todas las rotas. Hemos hecho un protocolo con la RTP, con la Televisión Nacional, y hemos hecho 15 programas dedicados a los jardines históricos, de 24 de agosto a 11 de septiembre de 2020, las 10 de la mañana hasta las 5:30, solamente con las noticias, el noticiario a una. Esto ha sido una oportunidad increíble. La marca Jardín Histórico se ha quedado hecha. Ha sido un esfuerzo tremendo en pleno verano, pero todos, o diría, 98% de los propietarios han hablado, han mostrado su jardín y hemos tenido la gastronomía, los viños, la música, todo eso conjuntamente. Y por las 12 rotas del interior de Portugal, todas las áreas metropolitanas de las Madeira y Açores también lo hemos hecho. Por tanto, esta rota ha creado un potencial de transformación de un recurso en producto turístico. En este momento no hay financiamiento europeo por jardines históricos, es muy difícil. Tienes programas transfronterizos, el Sudoeste y otros así, y el dinero está en el turismo. Y tenemos que ser listos a hacerlo. Y los operadores turísticos se han empezado a interesar por estos jardines históricos. Y durante la pandemia hemos hecho un marketing muy cerrado. Ahora tenemos pacotes turísticos, os PECs, que combinam todo esto y que están sendo vendidos y con gran suceso. Nós no lo sabemos a maior parte das veces, pero temos trazido operadores extranjeros a Busaco, han estado gente de Holanda, gente de Bélgica, que la asociación ha trazido a promover y que han escrito artículos en la prensa extranjera sobre los jardines históricos de Portugal. También hacemos cursos por los guías turísticos, porque hay un problema cuando se hace una visita a un jardín histórico. Las gentes te preguntan, ¿qué planta es esta?
y tú no lo sabes, porque es una... Y después lo dices, y la gente se marcha y se ha olvidado. He preguntado por preguntar. Estoy hablando entre expertos. Entonces, estos guías turísticos tienen que conocer 30 plantas, un olivo, naranjos, y después los otros, oye, hay. Pero hay que entender por qué estes árboles, por qué estes jardines mediterráneos, más atlánticos o menos atlánticos, más macaronésicos, menos macaronésicos. Entonces trabajamos con estes guías, porque los guías vienen a los cursos para aprender plantas. No, nos queremos enseñar a visitar un jardín, a entender el espacio, a entender este diálogo de naturaleza y cultura en un jardín. ¿Por qué es tan especial y diferente visitar un jardín más do que visitar una colección de plantas? Es más do que eso. Y hay que conocer las gentes y el tiempo y el espacio. Entonces, hacemos estas acciones de formación. Vamos a hacer una otra ahora en noviembre a Braga, a Bom Jesus. Con el Turismo de Portugal ahora hacemos webinars de promoción al extranjero, los jardines históricos de Portugal. Con el webinar es fantástico. Hemos hecho uno en febrero que teníamos más de 100 participantes. Y también somos miembros fundadores da European Route of Historic Gardens, que ha sido creado junto el Ayuntamiento de Lloret de Mar, que ha sido increíble con su jardín de Santa Clotilde, que ha empezado todo un movimiento en Europa. Un ayuntamiento con un jardín ha empezado todo un movimiento que hoy es un itinerario cultural, es el 40º itinerario cultural europeo del Consejo de Europa. El Bosque de Bejar y la Fundación del Mate de Busaco deberían añadir. ¿Han solicitado? Entonces, y de ser aprobada en Budapest en septiembre. Muy bien. Muy bien. Entonces, conservación y gestión de patrimonio. El turismo es una actividad. En este momento es una oportunidad verlo por los jardines históricos. Unas rotas turísticas de base cultural y natural, como los jardines históricos, que tienen esta contribución por la distinción y por la autenticidad en la percepción del valor y el significado del patrimonio, que ha hablado del delegado de patrimonio hoy aquí esta mañana. Y termino con esta idea del ICOMOS. Conservation is about managing sustainable change. Esto es lo que tenemos que hacer en un jardín. No es solamente de uno, es de todos, los que visitan, los que jardinan, los que gestionan, es gerir la mudanza, el cambio. No es como hacer un edificio que se queda, o mismo que encantó las niñas con el paraguas, pero es un sistema vivo y tiene que ser sostenible con todos los problemas que estamos enfrentando. Entonces, diría conservation is about managing sustainable change. Y muchas gracias por me haber escuchado. Hola, no es una pregunta como tal, es simplemente que me ha gustado mucho lo que ha dicho al principio sobre que para lo primero, el mantenimiento de los jardines es importante porque si no, no habría jardín. Y luego lo que ha dicho sobre la memoria del jardín a la hora de hacer una restauración, a la hora de mantenerlo, de conservarlo, el mantener, hablaba de los propietarios, de la historia del jardín, de cuando haya sido público, privado, etcétera, de los archivos escritos, y también de cualquier documento que hiciera referencia a la historia de ese jardín. Me imagino que en cuestión de botánica también, si hay una foto de una planta que se cultivaba que ya no existe, en fin, me imagino que se refiere a todo eso. Y también a la memoria colectiva, cuando hablaba de la señora que decía mi abuela, no sé qué, esas anécdotas. Es algo que me ha gustado mucho que lo haya dicho, porque es algo que algunos llevamos mucho tiempo defendiendo, que además lo defiende también la Carta de Atenas. Sí.
la afectividad, la memoria colectiva de los jardines históricos con el pueblo en el que ha estado, la interacción que ha habido entre el pueblo y eso, nada más decirle que me ha gustado mucho, porque es el mantra que llevamos algunos muchas veces. Gracias. Gracias. Voy solamente a decir algo muy rápido, que es, hoy tenemos muchas técnicas y metodologías de restauro de jardines históricos. Es muy diferente las imágenes que hemos visto en los años 70 en el Jardín Botánico de Madrid, por ejemplo. El trabajo de Carmen Añón es increíble en todo el mundo, no solamente en España, sino en el mundo. Nos ha enseñado maneras increíbles de que... entonces, hoy tenemos más herramientas para hacer bien. Y para parar, cuando debemos parar, cuando no sabemos. No lo sabemos aún, se para. Se hace más tarde. Es algo que no se puede hacer. Cuando hay mucho dinero, se hace mucho deprisa. Y por los jardines, a veces es mejor no haber mucho dinero. Espero que esto no esté grabado. Pero pienso que entendéis lo que quiero decir, porque es un trabajo que muy exigente y con mucho detalle. Con mucho detalle y también de muchas competencias. Nos vamos a escuchar cómo se ha hecho. Es increíble. Lo que hemos escuchado sobre el arbolado, el jardín botánico, los árboles. Es una técnica completamente diferente. Mira los mundos que se cruzan en el jardín de conocimiento. Entonces, a veces es mejor conservar, parar la degradación, contener la degradación, esperar un poquito, desarrollar mejor las metodologías. Sí, gracias. Creo que tenemos que... Buenos días, soy Isabel González, conservadora de Parques Históricos del Ayuntamiento de Madrid. Madrid, Lisboa, Madrid. Ciudades enormes. Encantada, que tienen esa Isabel. problemática. Me ha gustado mucho este cariz privado del desarrollo, de desarrollar el conocimiento de los jardines históricos, y más en Portugal, que tiene una jardinería especialmente atractiva, con muchísimos jardines privados de altísimo reconocimiento. Nosotros en Madrid, nuestro problema es el uso, ¿vale? El incremento del uso, cómo controlamos el uso, cómo controlamos las grandes masas de madrileños que hay para todo y que quieren ir a los jardines siempre sea como sea. ¿Cómo hacéis vosotros en estos jardines privados que tienen esta escala tan mínima, que están hechos para usos privados, que estos propietarios los abren para el uso público? ¿Cómo conseguís no moriros de éxito? Es decir, ¿cómo conseguís que de repente aparezcan 500 personas que quieren entrar a un jardín de 5, 10, 15 hectáreas con caminitos estrechos? ¿Cómo buscáis esa relación? Teníamos el trabajo de Lídio de Araújo, ¿vale? Teníamos el trabajo de Lídio de Araújo, pero después ha hecho muchos kilómetros. Porque tenía el proyecto de Turismo de Portugal y el proyecto del Ayuntamiento de Lisboa, que nos han pagado esa la asociación. Hemos tenido algo como 300.000 euros. Entonces, hemos cogido Portugal todo. Às veces no hemos conseguido entrar, a encontrar los propietarios. Entonces, esto está siempre añadido, hay más. Pero ha sido un trabajo al camino. Y hoy es muy fácil porque tienes sus contactos, y mismo por las agencias de viajes y eso. Hoy está todo conectado, ¿entiendes? Nós tenemos sempre atividade, a associação com eles. Ora nos vamos ao centro, ora nos vamos ao sul, ora nos vamos à Madeira. Estamos sempre falando de grupos de 20, 30 personas. Pero estão ali os proprietários. E os proprietários não se conhecem. Têm o mesmo problema a 10 km de distância e não se conhecem. E se empiezam a se conhecer. E uns têm hotéis, outros não têm hotéis. Los que tienen hoteles, los clientes preguntan, ¿qué podemos hacer hoy? ¿Por qué no vais a visitar? Me voy a llamar. Y tienes una visita especial. ¿Quieres un té? Tienes un té. ¿Cuánto pagas? Pagas. Esto está se haciendo.
pero tienes que estar permanentemente a llamarlos y a hacer cosas. Hay una newsletter, la asociación, que se va una vez al mes. Tenemos más de 1000 suscriptores, pero o sea, la comunicación es muy importante, pero tiene que ser una comunicación personalizada. Entre los miembros de la Junta, que estamos siempre trabajando en eso, porque hay que llamar. Bueno, buenas tardes. Hay una cosa que te quería preguntar, ¿hacéis recomendaciones de conservación? ¿Tenéis, y segundo, tenéis la posibilidad de transformaros en un National Trust? De tal forma que os pidan consejo, deis informes de conservación y si no se han cumplido, pues no hay dinero para restauración o mejora. Mira, nós temos 2 servicios que prestamos a los miembros, que es el selo de calidad, si lo quieres ter, y tenemos otro servicio que es diagnósticos de conservación, que tiene un precio ridículo, que es 600 euros. Y es 100 euros para la asociación y 500 por el experto que va. Nós tenemos una lista de expertos que tenemos cerca de 15 para hacer este trabajo. Y hay gente que lo hace el sábado o el domingo, y que van al jardín y hace un diagnóstico rápido. Lo que debes hacer, concentrarte aquí, empezar aquí. Si no haces el sistema de agua, no vas a hacer nada más. Cosas muy concretas. Estos son diagnósticos de 20 a 30 páginas. Es un PowerPoint que se hace y después hay una reunión con el propietario. Y él nos puede preguntar qué experto a llamar, lo que hacer. Porque las gentes llegan a nosotros y nos dicen así, mi jardín, me voy a reconstruir la rosaleda de mi abuela. Yo le imploro, no lo haces. Tú lo vais a hacer la rosaleda y después no lo vais a mantener. Porque yo miro alrededor y veo que no hay trabajadores, no hay dinero, entonces ¿por qué vais a hacer una rosaleda? Pero las gentes piensan así. Y piensan que me voy a mantener el bujo, el bojo, que me voy a mantener. Yo pregunto, ¿tienes viñas? Si tienes viñas, vale, porque haces el tratamiento de las viñas, haces el tratamiento. Si no tienes viñas, vas a conseguir hacerlo con la frecuencia que se necesita. Y eso lo hacemos, 600 euros. Es nada. Tiene que ser este valor porque si es mucho más alto, las gentes no nos piden. Hemos hecho 12 al año, este último año, 12 de estos diagnósticos. Lo que pensamos al futuro. El 15 de julio, la Junta se ha reunido con otros a refletir sobre eso. Y se ha preguntado, ¿podríamos ser un National Trust? Es imposible. Es imposible porque es muy ambicioso y reclama muchos fondos de dinero. Entonces, pero hemos tenido una discusión muy importante. Lo que vamos a hacer vamos a investir en este momento en las redes sociales. Vamos a poner otros recursos en redes sociales, pero mantenerlas activas. Y vamos a contratar, nós tenemos una persona que trata solamente turismo para la asociación. Todo lo que tiene que ver con turismo se va a ella, que es Mariana. Y ahora queremos una otra para todo que es marketing y comunicación. Y son gente que trabaja no con empleos en la asociación, pero consultores. Y lo que vamos a hacer es tentar hacer un poco más de presión política sobre el punto de vista legal de los jardines. Más dinero, más visitas al jardín, es lo que hemos hecho. Y después intentar programas. Eu creio que esta experiência de Bussaco e Bejar deveria ser mais explorada, seguramente, porque os dinheiros transfronteiriços existem. Creio que esta é uma oportunidade que deveria ser. Temos lá a exposição, na Mielhada, não é? Agora. Teríamos que. Vai estar muito pouquito tempo, mas teríamos que lá promover. E depois há os jardines públicos, as universidades, que vivem com muitas dificuldades. Os jardines botânicos são todos de universidades. Es muy difícil para ellos de mantenerlos, como lo sabes, ¿no? Pero ahí hay que hablar
motivar, persuadir, tentar que la academia se interese y tener proyectos también de, ¿cómo se llama? El proyecto científico europeo. Vale, hacer parcerías. Es muy importante los itinerarios culturales por las parcerías, para hacer candidaturas conjuntas. Es lo que hay. Para los jardines no es fácil. Hay que ayudar a los propietarios públicos o privados. Vale. Yo quería, en primer lugar, darle la enhorabuena por su presentación, porque me ha parecido, desde el punto de vista metodológico, pues el rigor que siguen, ¿no? Los criterios que utilizan para otorgar el sello de calidad. Me parece muy importante también la aportación de trabajar creando esa red un poco para unificar un poco objetivos y incorporar tanto a propietarios privados como públicos. Quería preguntarle en concreto por la cuestión de marketing que ha comentado, que me parece un aspecto fundamental para la supervivencia de los jardines históricos, ¿no? De aquí al futuro. ¿Cómo consiguen dentro de la asociación o qué aportaciones se hacen para que los jardines que son de titularidad pública, si se plantean nuevos usos, o sea, porque imagino que pues, los hoteles, restaurantes que nos ha comentado, o la posibilidad de esa explotación económica a través de viñedos o de actividades un poco de ocio, ¿cómo se articulan dentro de espacios protegidos pero que pertenecen a organismos públicos, ¿no? O a la administración pública? ¿Y qué consejos o qué, desde la asociación, un poco qué aportaciones han podido hacer en ese sentido? Gracias. Nos hemos tenido más trabajo con ayuntamientos que con el gobierno. Y, por ejemplo, en este momento con el Ayuntamiento de Lisboa hay la Quinta Real de las Necesidades, que es donde está el Ministerio de Negocios Extranjeros, los diplomatas, ¿cómo se dice? Negocios Extranjeros. Negocios Exteriores. Que es el palacio, el convento está ocupado por el Ministerio, pero el parque es gestionado por el Ayuntamiento de Lisboa. Estamos trabajando con ellos porque al Ayuntamiento de Lisboa no hay experiencia de restauro de jardines históricos. Las metodologías de juntar la información, de sobreponer los diferentes momentos, de identificar lo que se pueda conservar, lo que está perdido está, pero está registrado. Y no hay estas metodologías. Estamos en este momento porque nos han pedido. Lo estamos haciendo gratuitamente, identificamos quién está interesado, porque nuestra asociación tiene propietarios, pero tiene gente que gusta de jardines. Y tenemos muchos paisajistas, historiadores con nosotros también. Entonces tenemos recursos técnicos de gente con mucha pasión por este tema, que están disponibles para hacer esto. Con la Cámara de Lisboa, en este momento, ha hecho un trabajo tan grande con nosotros que lo estamos haciendo graciosamente. Pero en casos concretos creo que se consigue más trabajando. Ella manda para atención sobre eso. El Estado portugués no es miembro de la asociación. Entonces, es un problema que tiene que ser trabajado aún, porque hay más jardines que deberían estar con nosotros. Y hay entidades que no han querido estar con nosotros. Por ejemplo, la Fundación Casa de Bragança, de Vila Viciosa, ha entendido que no era aún el tiempo de se añadir. Entonces, todos los pasos reales de Vila Viciosa, todo eso, no están con nosotros, por ejemplo. Pero esto es una cuestión de tiempo. Se va trabajando. El Estado cuando hay una fundación, por ejemplo, la Mata do Bussaco es patrimonio nacional, pero ha sido creada una fundación. Entonces es muy sencillo. Hablamos directamente con el director de la fundación. Cuando no es así, a veces es un poco más difícil. Nós tenemos el Palacio Presidencial, por ejemplo, eso ha sido directamente tratado con el curador del Museo de la Presidencia de la República. Damos conocimiento, pero no paga nada a la asociación. Yo no puedo cobrar al Estado. Posso cobrar a un ayuntamiento, para el Estado es muy difícil. Puede cobrar a la universidad, porque las universidades son fundaciones. ¿Entiendes? Entonces, todo esto es complejo. Es complejo porque tienes interlocutores muy diferentes. Y cuando vas a cobrar la cuota anual, la cuota es diferente en cada caso.
porque uns tienes que pedir permiso, permisión previamente, outros têm que enviar uma fatura, outros têm que... Isso temos um bom serviço de contabilidade e um bom serviço de secretariado, que são empresas exteriores, não é a associação. Contratamos, é tudo externalizado, o funcionamento da associação, porque senão era impossível. É tudo é externalizado. É isso. Muchas gracias.